Prepárense todo, porque esto que voy a decirles los va a dejar sin aliento. La historia que estamos a punto de contar cambió todo lo que creíamos sobre la política en América Latina. Y sí, mis amigos, esto es real. La figura de Mujica, ese símbolo de sencillez y lucha, sigue siendo más vigente que nunca. Y desde que subimos su partida, el continente entero se ha paralizado y las voces de los líderes resuenan con un respeto que nunca antes habíamos visto. Vamos a desglosar esto. Atentos. Se fue un gigante, un referente que dejó una marca imborrable en la historia. Y los mandatarios latinoamericanos detuvieron sus agendas para rendir homenaje a Pepe Mujica, el hombre que encarnó la humildad en la política. Y la noticia de su fallecimiento a los 89 años, tras una larga batalla contra el cáncer, ha sido un impacto profundo. Pero en lugar de tristeza, lo que predomina es la gratitud por su legado, por su ejemplo de vida, por su lucha incansable. Y desde Uruguay hasta los rincones más lejanos del continente, las palabras de condolencia nos hicieron esperar. Porque la figura de Mujica, un símbolo de resistencia y amor por su gente, ha unido a todos en un solo grito. Gracias, Pepe, por todo lo que nos enseñaste. Y obviamente el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, fue uno de los primeros en expresar su dolor en redes sociales. Con un mensaje cargado de sinceridad, resaltó su profundo amor por el pueblo y agradeció todo lo que Mujica hizo por su país. Y así lo dijo Orsi claramente. Presidente, militante, referente y conductor, te vamos a extrañar mucho, viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo. Y la comunidad política y social de Uruguay se ha unido en un homenaje colectivo, sobre todo, como decíamos, recordando a Mujica como un hombre de principios y un ejemplo de austeridad y compromiso. Y esto de austeridad vale mucho, mis amigos, porque en una región, y podemos decir en el resto del occidente, donde el ser político muchas veces es sinónimo de perversión, como aquella frase de George Bernard Shaw, los políticos son como los pañales, deben ser cambiados periódicamente y siempre por la misma razón. Pues a ese dicho, Mujica significó una honrosa excepción, porque fue un hombre de principios, un hombre de valores, un hombre intachable. Y por ejemplo, Evo Morales, el expresidente boliviano, no podía faltar en este tributo, evidentemente. Con su estilo directo, se refirió a Mujica como un ferviente creyente en la integración en la patria grande. Y resaltó que Pepe siempre dio consejos llenos de sabiduría y que su lucha por la unión de los pueblos latinoamericanos fue incansable. Porque para Morales, Mujica no solo fue un líder, sino un compañero de lucha por la justicia social y la solidaridad regional. Por su parte, otro que compartió espacios con Mujica, nos referimos al expresidente del Ecuador, Rafael Correa, también expresó su pesar en las redes, con una foto acompañado de Mujica que expresaba la sencillez y la cercanía con este caballero. Escribió, simple y llanamente, se nos fue Pepe. Y eso resume un mensaje claro. Mujica fue mucho más que un político, fue un amigo cercano, un ejemplo, y sus enseñanzas quedarán grabadas en la memoria colectiva de toda América Latina, porque esta pérdida es enorme, pero su legado sigue vivo en cada rincón del continente, y sobre todo en la concepción de la política, pero más allá de las ideas, de la ideología, del marco teórico, hablamos de la praxis, de la práctica de la política, política con P mayúscula, y para Pepe eso era un elemento fundamental. La política como una acción de entrega al servicio social, al cumplimiento del deber y paradójicamente alejado de todos los dogmas acartonados desde el punto de vista ideológico. Y fíjense, un hombre que tiene un origen, podríamos decirlo, común. Nos referimos al presidente Gustavo Petro, presidente de Colombia, también se sumó a estos homenajes y lo calificó como el gran revolucionario, destacando su lucha por un continente más justo y equitativo. Y en su mensaje, Petro expresó que Mujica fue mucho más que un político. Fijemos que hay una coincidencia entre todos estos dirigentes. Fue un líder que dejó huella en todos los que compartieron sus ideales. Y cerró una reflexión que resonó en todos lados. Adiós, amigo. Ojalá América Latina algún día tenga himno. Ojalá América del Sur se llame algún día Amazonía. Esa es una frase propia de Pepe. Y esa frase que refleja el sueño de la Latinoamérica unida, fuerte,
como el mismo Mujica contribuyó a esa labor. Y fíjense que hablamos de dos dirigentes que vienen del mundo de las guerrillas, y eso plantea una pregunta interesante sobre la lucha por el poder. ¿Cuáles son los mecanismos para la toma del poder? Y en ese sentido, ambos dieron un salto paradigmático de la lucha por la vida de las armas a la lucha por la vida de la democracia, pero no una democracia de aquella falsaria que muchos la consideran solo limitada a derechos formales y sobre todo ir a votar cada cierto tiempo por estos o por muchos políticos que se asemejan a los pañales. Fíjense que en Brasil las autoridades no tardaron en reaccionar porque el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, por medio de su jefe de la cartera, el jefe de la diplomacia carioca, nos referimos a Mauro Vieira, expresó su profundo pesar por la pérdida de uno de los grandes amigos de Brasil. Y en ese mensaje resaltó la labor de Pepe en la creación de organismos regionales como UNASUR o como la CELAC, el fortalecimiento de organismos subregionales como Mercosur, y lo consideraron como un incansable defensor de la integración. Es decir, para Brasil, Mujica fue un artífice clave de la unidad regional y su partida significa digamos, la pérdida de uno de los grandes humanistas de nuestra era. También el Partido de los Trabajadores del Brasil, partido gobernante en ese país, envió un mensaje de solidaridad destacando el compromiso con la construcción de un orden internacional justo, democrático y solidario. Y es que la figura de Mujica, que siempre abogó por la justicia social y la igualdad, es una huella imborrable en todos los que luchan por un mundo mejor. También el presidente Arce, el presidente Luis Arce de Bolivia, no se quedó atrás. Con palabras sencillas expresó su tristeza por la partida del uruguayo. Resaltó que Mujica fue un ejemplo de humildad, de compromiso y de lucha por la justicia social. Y evidentemente para Arce, como para todos estos personajes y aquellos anónimos que han rendido homenaje a José Pepe Mujica, este caballero fue, en el sentido de la expresión, un caballero. Y la historia de Pepe no termina aquí, mis amigos. Seguirá inspirando a generaciones y generaciones y su espíritu de lucha vivirá en cada rincón de América Latina, porque la reflexión final hay que verlo desde el punto de vista de lo que abogó siempre Pepe, la acción, no solo la ideología, no solo las ideas políticas, no solo el marco teórico, es la acción, la praxis, porque el político no solo es aquel que habla bien, no es solo aquel que es más vivo y más maquiavélico, sino sencillamente aquel que tiene un compromiso genuino con la lucha por la justicia social y sobre todo por la formación de sociedades equilibradas, justas y plenamente democráticas. Esto fue una producción de Geomatrix, habló para ustedes Frank Gil.